Bienvenidos a esta travesía en el tiempo, un viaje hacia uno de los capítulos más conmovedores de la historia, la vida, la fe y el sacrificio de Juana de Arco. Hoy abrimos las puertas de la memoria y de la imaginación para dar vida a aquella joven que en medio de la oscuridad de la guerra y la desesperanza, se alzó como una llama ardiente que nunca se extinguió. Este video no es solo un relato histórico, es una experiencia destinada a despertar la fuerza del espíritu humano en cada espectador. Aquí descubrirán la valentía de una campesina que escuchó voces celestiales y se atrevió a creer que podía cambiar el destino de su pueblo. Verán no solo a la guerrera que comandó ejércitos, sino también a la niña frágil, a la mujer juzgada y a la mártir que entregó su vida por su fe. A lo largo de 30 capítulos, nos sumergiremos en su historia con imágenes, narraciones y emociones que encenderán en ustedes la misma chispa que iluminó el corazón de Juana. Prepárense para caminar junto a ella en esta noche encendida, donde su llama sigue ardiendo. Sean todos bienvenidos a la llama en la noche de Juana de Arco. Imagina ser una joven de apenas 17 años, una campesina sin riquezas ni poder, y de pronto escuchar voces divinas que te llaman a liberar a toda una nación. ¿Tendrías el valor de creer en ellas? ¿Tendrías el coraje de convertirte en la luz en medio de la oscuridad? Esta es la historia de Juana de Arco, la doncella que ardió en la hoguera, pero cuya llama jamás se apagó. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia. Y empieza aquí, en un pequeño pueblo de la región de Lorena, rodeado de campos verdes y casas humildes, nació Juana de Arco en 1412. Era hija de campesinos, Jacques d'Arc e Isabel Romé, quienes vivían con sencillez, labrando la tierra y cuidando de sus animales. Domremy, aunque apartado de los grandes centros de poder, no estaba exento de la violencia que se cernía sobre Francia durante la interminable Guerra de los 100 años. Desde muy pequeña, Juana fue conocida por su carácter tranquilo, su devoción y una pureza que parecía iluminarla. Mientras otras niñas jugaban a bordar o a bailar, ella prefería asistir a la iglesia y ayudar a los necesitados. Muchos aldeanos la veían como una niña distinta, y aunque su sencillez era evidente, sus ojos brillaban con una determinación misteriosa. En su infancia, Juana conoció la dureza de la guerra. Soldados ingleses y borgoñones pasaban cerca de Domremy, dejando tras de sí miedo y devastación. Las historias de aldeanos que perdían sus hogares o eran forzados a huir marcaron su corazón. En esas noches de miedo, cuando las familias se refugiaban juntas, Juana se arrodillaba para rezar. La niña aprendió pronto que la vida era un don frágil y que la fe podía ser la única fuerza contra la oscuridad. Su madre, profundamente religiosa, le enseñó oraciones y cantos piadosos que Juana repetía incansablemente. En esas prácticas sencillas, la niña comenzó a sentir que el cielo no estaba tan lejos y que quizá, de algún modo, Dios la escuchaba con especial atención. El invierno en Domremy era duro, pero Juana no se quejaba. Caminaba entre la nieve llevando leña para el fuego de su casa, cuidaba a las ovejas y aprendía a coser. No obstante, lo que más le gustaba era pasar horas en silencio dentro de la iglesia, contemplando las imágenes de santos y de la Virgen María. Aquella cercanía espiritual iba a moldear el destino de su vida. Los ancianos del pueblo decían que Juana era distinta, más fuerte que las niñas de su edad, más valiente que muchos hombres y sobre todo, más devota que cualquiera. Nadie imaginaba entonces que esa niña campesina, con sus manos pequeñas y su vestido humilde, se convertiría algún día en la voz de Francia. Así comenzaba la historia de Juana, una infancia marcada por la fe, la sencillez y el fuego interior, que aunque aún invisible, ya ardía en lo profundo de su alma. El sol de verano caía sobre los campos de Domremy. Los aldeanos trabajaban bajo el calor, mientras Juana, con apenas 13 años, llevaba agua a los trabajadores
y recogía hierbas en los bordes del camino. Todo parecía normal en aquel pequeño pueblo, pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras caminaba sola hacia la iglesia, el viento sopló con una fuerza inusual, agitando las ramas de los árboles y llenando el aire de un murmullo extraño. Juana se detuvo, sintió que el mundo se había detenido también, los pájaros dejaron de cantar, y el silencio, profundo y sagrado, la envolvió. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la voz. No era una voz humana, ni provenía de ningún lugar visible. Era clara, serena, poderosa y dulce al mismo tiempo. Juana, pequeña hija de Dios, sé buena y piadosa, porque un día recibirás una misión. La niña cayó de rodillas, sorprendida y temerosa. Se llevó las manos al pecho, como para protegerse, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante los días siguientes, la voz regresó. A veces la acompañaba un resplandor dorado, como si una luz invisible se abriera paso entre el aire. Pronto, Juana comprendió que no era una sola voz, eran varias como un coro celestial que la llamaba, y junto a las voces aparecieron figuras luminosas. Juana reconoció a San Miguel, el arcángel guerrero, con armadura brillante y espada en alto, a Santa Catalina, con una corona de flores en la cabeza, y a Santa Margarita, vestida con un manto blanco. Ellos le hablaron con ternura, pero también con firmeza. Debía mantener su pureza, vivir en fe y esperar, porque Dios tenía un plan para ella. Al principio, Juana guardó silencio, temía que la creyeran loca o poseída, pero poco a poco, las voces se convirtieron en parte de su vida. Cada vez que las escuchaba, sentía un fuego interior crecer en su corazón. Le decían que Francia sufría, que el rey legítimo estaba en peligro, y que ella, una simple campesina, sería enviada para salvarlo. Las noches dejaron de ser tranquilas. Juana despertaba sobresaltada, con la sensación de que el cielo entero la observaba. A veces lloraba de miedo, otras veces sonreía con una paz que no sabía explicar. Su madre notaba algo distinto en ella, más silencio, más recogimiento, más fuerza en su mirada. Juana, con apenas 13 años, ya sabía que su vida no sería como la de las demás niñas de Domremy. El misterio del cielo había descendido sobre ella, y aunque el peso de esa revelación era inmenso, también encendía en su alma la llama que jamás se apagaría. El tiempo pasó, y las voces que Juana escuchaba se hicieron cada vez más claras y constantes. Lo que al principio parecía un misterio distante se transformó en un llamado insistente. Juana, ya con 14 años, entendía que no se trataba solo de rezar y ser piadosa. Había una misión que la esperaba. Una tarde de primavera, mientras cuidaba las ovejas en el campo, el viento se levantó suavemente, y la luz del sol pareció volverse más intensa. Entonces, el arcángel San Miguel volvió a aparecer, radiante en su armadura, con un rostro firme pero bondadoso. Junto a él, Santa Catalina y Santa Margarita se acercaron, rodeadas de una claridad que parecía más fuerte que el día mismo. Juana, dijo San Miguel con voz profunda, ha llegado el momento de que escuches con atención. Francia está herida. Los ingleses ocupan sus tierras, y el delfín, heredero legítimo, duda de sí mismo y del poder que Dios le ha confiado. Tú, doncella, serás su guía, serás enviada a liberar a tu pueblo. Juana se estremeció, miró sus manos, callosas por el trabajo del campo, y luego sus vestidos sencillos. Yo, respondió con voz temblorosa, soy solo una niña. No sé de espadas ni de guerras. ¿Cómo podría yo salvar a Francia? Santa Catalina se inclinó hacia ella, con dulzura infinita. Dios no elige a los más fuertes, sino a los más fieles. Tu pureza será tu espada. El Señor te guiará. Juana sintió que su corazón ardía. Lágrimas corrieron por su rostro, no de miedo, sino de un fuego interior que la consumía. Sabía que aquel llamado no era un sueño pasajero, era una orden divina. Y aunque el peso de la misión era abrumador, también sentía que el cielo la sostenía. Los días siguientes fueron de silencio y oración. Juana pasó largas horas en la iglesia de Domremy, pidiendo fuerza para aceptar el designio que se le imponía.
En su interior, luchaba entre la humildad de su vida campesina y la grandeza del mandato divino. Pero cada vez que dudaba, las voces regresaban, dándole claridad. Debía buscar al delfín Carlos y convencerlo de que Dios lo había elegido para ser rey de Francia. Su vida sencilla quedaba atrás. Juana de Arco ya no era solo la niña piadosa de Domremy, se había convertido en la doncella llamada por Dios. Las voces ya no eran un misterio ocasional, eran una guía constante. Cada día Juana sentía con más fuerza la urgencia de su misión. El peso de lo divino se había asentado en su alma, y aunque el miedo aún la acompañaba, también lo hacía una certeza luminosa. Estaba destinada a algo mucho más grande que Domremy. Una mañana, antes del amanecer, Juana entró en silencio en la pequeña iglesia del pueblo. Las velas aún ardían, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes de piedra. La joven se arrodilló frente al altar, con las manos entrelazadas, y cerró los ojos. No buscaba respuestas, porque ya las tenía, buscaba fortaleza. Allí, en ese silencio sagrado, las voces volvieron. San Miguel se alzó ante ella, su armadura reflejando un resplandor imposible de describir. Juana dijo con solemnidad: tu camino será duro, serás ridiculizada, rechazada, acusada de locura, pero recuerda, el Señor te ha elegido. Francia será liberada gracias a tu fe. Juana, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza. Prometo, por mi vida y mi alma, obedecer este llamado. Aunque me cueste la vida, no negaré la misión que Dios me ha confiado. Seré la doncella que Él ha dispuesto, la llama que arda en la noche para Francia. Santa Margarita apareció junto a ella y colocó una mano luminosa sobre su hombro. Hija, tu promesa será tu fuerza. Nunca estarás sola, el cielo caminará contigo. En ese momento, Juana sintió que el miedo se disipaba. Su fe se convirtió en un escudo indestructible. Se levantó del altar con una nueva determinación. Su vida ya no le pertenecía, era de Dios y de Francia. Al salir de la iglesia, el amanecer iluminaba el pueblo. Domremy seguía siendo el mismo, con campesinos que preparaban el día, animales que pastaban en los prados, y niños que corrían jugando. Pero para Juana, todo había cambiado. Ella ya no era una simple muchacha, era la doncella prometida al cielo. Durante semanas, guardó en secreto su promesa, cumpliendo sus tareas cotidianas con sus padres y hermanos, pero en su interior, cada gesto y cada oración estaban dirigidos a preparar su espíritu para lo que vendría. El día de partir aún no había llegado, pero la semilla de la misión ya ardía en ella como un fuego imposible de apagar. El llamado del cielo ya no dejaba espacio para la duda. Juana sabía que debía partir de Domremy y buscar al delfín Carlos, el heredero de Francia. El destino señalado era el castillo de Chinon, donde se encontraba la corte real. Antes de partir, Juana confesó su secreto a un tío cercano. Le contó sobre las voces, las visiones y la promesa que había hecho ante Dios. Aunque al principio dudó, al ver la convicción en los ojos de la joven, el hombre aceptó acompañarla. Así comenzó la preparación del viaje. No sería fácil ni seguro, pues los caminos estaban infestados de soldados enemigos, bandidos y espías. Una fría mañana de febrero de 1429, Juana se despidió de su madre con un fuerte abrazo. Isabel, aunque con el corazón desgarrado, sabía que no podía detenerla. «Que Dios y la Virgen te acompañen, hija mía», le susurró entre lágrimas. Juana, con el corazón firme, respondió: «Volveré cuando Francia sea libre, madre. Este no es mi camino, es el camino de Dios». El viaje duró 11 días, atravesando bosques, pueblos destruidos y ríos peligrosos. Juana vestía como un muchacho para pasar desapercibida. Llevaba calzas, un jubón oscuro y el cabello recogido bajo una gorra sencilla. Su mirada, sin embargo, no podía ocultar el fuego que llevaba dentro. Cada noche, mientras descansaban en establos o en refugios improvisados, Juana rezaba en silencio. Los hombres que la acompañaban la observaban con asombro. Nunca la vieron desfallecer, ni quejarse del frío, ni temer a los peligros. Al contrario, parecía que una fuerza invisible la sostenía en todo momento. Una noche, al cruzar un bosque oscuro, escucharon ruidos de caballos enemigos. Los acompañantes sintieron el pánico y quisieron desviarse,
pero Juana, con serenidad absoluta, dijo: «No teman, Dios está con nosotros. Sigamos adelante». Al hacerlo, los soldados que merodeaban pasaron de largo, sin verlos. Para los hombres, fue un milagro. Para Juana, la confirmación de que las voces la protegían. Al fin, después de largas jornadas, las murallas del castillo de Chinon se alzaron ante sus ojos. El corazón de Juana latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino la certeza de que había llegado el momento decisivo, encontrarse con el delfín y transmitirle el mensaje del cielo. Tras unos días de viaje, Juana y sus acompañantes llegaron a Chinon, donde el delfín Carlos residía. El castillo, imponente sobre el río Vienne, estaba rodeado de guardias, nobles y cortesanos que desconfiaban de cualquier extraño. Para Juana, sin embargo, aquel lugar no era un obstáculo, era el destino que el cielo le había trazado. Cuando pidió audiencia con el delfín, muchos rieron de ella. Una campesina que dice escuchar voces de santos quiere hablar con su Alteza, murmuraban los cortesanos con burla. Pero la determinación de Juana no se quebró. Respondía con serenidad: «No vengo en nombre mío, sino en el de Dios. Él quiere que Carlos sea rey de Francia». Intrigado por la osadía de la joven, el delfín accedió a recibirla, aunque no sin antes ponerla a prueba. Ordenó que durante la audiencia se mezclara entre los cortesanos con ropas sencillas, para que Juana no pudiera reconocerlo. En su lugar, un noble vestido con atuendos reales ocuparía el trono. Cuando Juana entró en la gran sala, todos los ojos se fijaron en ella. Vestida aún como muchacho, con jubón oscuro y calzas, su porte humilde contrastaba con la magnificencia del lugar. Los nobles la observaban con desdén, esperando verla confundida. Pero Juana avanzó con paso firme, ignorando al supuesto rey en el trono. Su mirada recorrió la sala, hasta detenerse en un hombre que se ocultaba entre la multitud. Se inclinó ante él, y dijo con voz clara: «Dios os salve, verdadero hijo de Francia. Vos sois el delfín, el heredero legítimo». Un murmullo recorrió la sala. Carlos, sorprendido, salió de su escondite. Nadie podía explicarse cómo aquella joven lo había reconocido. En privado, Juana le habló con fervor: «Señor, Dios me envía a vos para deciros que sois el legítimo rey de Francia. Debéis ser coronado en Reims, y yo os conduciré hasta allí. Con vuestra fe y con mi estandarte, expulsaremos a los ingleses». Carlos, inseguro y rodeado de consejeros escépticos, dudaba de ella, pero al mirarla a los ojos, vio algo que jamás había visto: una certeza absoluta, una fe inquebrantable. Aunque no entendía cómo una muchacha campesina podía prometer tanto, algo en su interior comenzó a creer que aquella doncella podía ser la señal de Dios que tanto había esperado. El encuentro con el delfín había marcado un antes y un después. Juana, la campesina de Dombremy, había sido aceptada en la corte de Carlos, aunque aún reinaban las dudas. Los consejeros, teólogos y nobles no dejaban de murmurar. ¿Cómo una muchacha de apenas 17 años podía prometer la salvación de Francia? Para asegurarse de que no era hereje ni farsante, Juana fue sometida a un riguroso interrogatorio en Poitiers, donde obispos y clérigos la examinaron durante días. Respondió a cada pregunta con serenidad y convicción. Cuando le preguntaron qué prueba daba de su misión, ella respondió: «No pido más que ser enviada a Orleans. Allí sabrán si hablo en nombre de Dios, pues Él me dará la victoria». Convencidos de que había en ella algo extraordinario, los prelados autorizaron que Juana acompañara al delfín. Fue entonces cuando Carlos le entregó un regalo que cambiaría su destino: una armadura. Los herreros trabajaron durante días para forjarla. Brillante y ligera, hecha a su medida, resplandecía con un fulgor casi sagrado. Juana la recibió con humildad, pero al vestirla por primera vez, se transformó. Ya no era solo la campesina ni la doncella visionaria, era una líder enviada por Dios. Su estandarte también fue preparado blanco como la pureza, bordado con flores de lis doradas y las palabras «Jesús María». Al sostenerlo, Juana sintió que llevaba en sus manos no solo un símbolo, sino la fuerza misma del cielo. Los soldados, al verla vestida como guerrera, se sorprendieron. Al principio rieron,
burlándose de la doncella que pretendía liderarlos, pero cuando escucharon su voz firme y sus discursos encendidos de fe, las risas cesaron. «Seguidme, y Dios nos dará la victoria», les decía, y sus palabras despertaban un ardor que ni los capitanes más experimentados lograban encender. Pronto, su presencia comenzó a obrar un cambio. Soldados cansados se levantaban con renovada energía. Hombres que habían perdido la fe recuperaban la esperanza. Incluso los más incrédulos se encontraban rezando junto a ella antes de la batalla. Juana no imponía miedo, sino confianza. No blandía la espada para matar, sino el estandarte para guiar. Aquella armadura no era solo de hierro, era la armadura de la fe. Con ella, Juana estaba lista para enfrentarse al mayor desafío de su vida, la liberación de Orleans. El estandarte blanco que Juana mandó preparar se convirtió en el corazón de su misión. No era un arma, ni una pieza de guerra, sino un símbolo de fe, pureza y esperanza. En un campo devastado por el odio y la sangre, aquel lienzo relucía como una promesa de vida. El estandarte era grande y visible desde lejos. Sobre el fondo blanco brillaban las flores de lis doradas, emblema de Francia, y las palabras Jesús María, bordadas con dedicación. También llevaba la imagen de Cristo en majestad, rodeado de ángeles. Juana lo miraba con devoción, convencida de que no era una tela común, sino el reflejo del cielo en la tierra. Cuando Juana apareció por primera vez frente al ejército portando el estandarte, los hombres callaron. Su figura, pequeña entre los guerreros curtidos por la batalla, irradiaba algo imposible de explicar. No blandía espada ni escudo, pero en su mirada ardía una certeza que inspiraba más que cualquier general. Ella misma lo dijo con claridad: «Prefiero portar mi estandarte que mi espada, porque con él no derramo sangre, sino que muestro el camino». Pronto, aquel estandarte se convirtió en un faro. En los campamentos, ondeaba sobre las tiendas, y los soldados se reunían bajo su sombra para rezar antes de dormir. En las marchas, se alzaba sobre los caminos, recordando a todos que Dios marchaba con ellos, y en la batalla, era la señal que guiaba a los franceses hacia la victoria. Juana sabía que no era ella quien inspiraba tanto valor, sino el mensaje que llevaba consigo. Sus palabras, acompañadas del estandarte, encendían el corazón de los hombres. «El Señor ha elegido a Francia», les decía, «y mientras este estandarte ondee, nadie podrá quitarnos la esperanza». Los capitanes, al principio reacios, empezaron a aceptar su liderazgo espiritual. Se sorprendían de que, pese a su juventud, Juana hablaba con la autoridad de un rey y la fe de un santo. No planeaba las estrategias militares, pero su presencia transformaba el ánimo de la tropa. Una noche, antes de partir hacia Orleans, Juana se arrodilló junto a su estandarte y rezó: «Señor, haz de este paño una luz que venza las tinieblas, que cada hombre que lo vea recuerde que tú estás con nosotros». El viento sopló suavemente, levantando la tela blanca como si respondiera a su plegaria. Juana sonrió. No estaba sola, la llama de Dios ya ardía en cada hilo del estandarte blanco. Orleans, la orgullosa ciudad a orillas del Loira, llevaba meses bajo asedio de los ingleses. Sus murallas resistían, pero el hambre, el miedo y la desesperanza comenzaban a quebrar a los defensores. Los franceses sabían que si Orleans caía, toda Francia caería con ella. Fue allí donde Juana decidió cumplir su promesa, liberar la ciudad. Vestida con su armadura y portando su estandarte blanco, marchó al frente de un convoy de víveres destinado a socorrer a los sitiados. Los soldados que antes dudaban de ella ahora la seguían con confianza. «La doncella nos guía», gritaban, y sus voces se multiplicaban como un rugido. Al llegar cerca de Orleans, los ingleses intentaron impedir el paso. Juana, al frente, levantó su estandarte y ordenó avanzar sin miedo. Una flecha silbó en el aire y se clavó en el suelo a sus pies, pero ella no retrocedió. Su calma en medio del peligro infundió valor a sus hombres, que cargaron con renovada fuerza. Contra todo pronóstico, lograron abrirse paso y entrar en la ciudad. La llegada de Juana fue recibida como un milagro. El pueblo la aclamó, los soldados se arrodillaron,
y hasta los más incrédulos comenzaron a creer que Dios había enviado a la doncella. Aquella noche, las campanas de Orleans sonaron con esperanza por primera vez en meses. Una vez dentro de Orleans, Juana no se conformó con la entrada triunfal. Sabía que su misión no era resistir, sino vencer. Pasó días animando a los defensores, orando con ellos y recordándoles que la victoria era posible. No miréis al enemigo, mirad al cielo, les decía. Las fortalezas inglesas alrededor de la ciudad parecían inexpugnables. Sus torres y empalizadas bloqueaban los accesos al Loira y mantenían a los franceses a raya. Los capitanes franceses discutían entre ellos, temerosos de un ataque directo. Juana, sin embargo, no dudó. El Señor nos entrega a los ingleses en vuestras manos. Atacad y venceréis. El 7 de mayo de 1429 se libró la batalla decisiva en la fortaleza de Les Toureles. Juana marchó al frente con su estandarte. Las flechas y los proyectiles caían a su alrededor, pero ella nunca retrocedía. En medio del combate, una flecha la alcanzó en el hombro, atravesando su armadura. El dolor fue insoportable, y los soldados temieron que cayera muerta. Pero Juana, con el rostro pálido y las manos ensangrentadas, arrancó la flecha y volvió al frente, levantando el estandarte. En nombre de Dios, seguidme, gritó. Su voz, más fuerte que el miedo y el dolor, hizo que los soldados cargaran con furia renovada. Ese día, las murallas de Les Toureles fueron tomadas, y los ingleses huyeron en desbandada. Orleans era libre. La ciudad estalló en júbilo, y Juana se convirtió en la heroína indiscutible de Francia. La doncella no necesitaba blandir la espada, su fe era más poderosa que cualquier arma. Y sin embargo, al ver el pueblo liberado, comprendió que aquella victoria era solo el comienzo de un camino aún más difícil. La caída de Les Toureles cambió el destino de Francia. Los ingleses, que hasta entonces se creían invencibles, huyeron en desorden. Por primera vez en años, el pueblo francés veía a sus enemigos retirarse, vencidos por una fuerza que parecía sobrenatural. En Orleans, las campanas repicaban sin descanso. El pueblo se abrazaba en las calles, las mujeres lloraban de alegría y los niños corrían gritando: «La doncella nos ha salvado». Los soldados, cansados pero victoriosos, miraban a Juana con un respeto que rozaba la veneración. Ya no era motivo de burla, era su guía, su faro, su esperanza. Juana, sin embargo, no buscaba la gloria. Arrodillada en una iglesia, con su armadura aún manchada de sangre, elevó una oración de gratitud. «Señor, todo es obra tuya. Hazme siempre tu instrumento y no permitas que el orgullo me aparte de ti». La noticia de la victoria se extendió rápidamente por toda Francia. En las aldeas, en los castillos y hasta en los campos de batalla, los franceses levantaban la cabeza con renovada dignidad. Donde antes había resignación, ahora había esperanza. El delfín Carlos, al recibir las noticias, comprendió que algo extraordinario estaba ocurriendo. La joven campesina había logrado lo que generales experimentados no pudieron: despertar el espíritu de la nación. Tras la liberación de Orleans, Juana no descansó. Su siguiente objetivo era más grande aún: llevar al delfín Carlos a la catedral de Reims, para ser coronado como rey de Francia. Ese era el mandato de sus voces, y nada la detendría. El camino hacia Reims estaba lleno de peligros, con ciudades aún bajo control inglés o borgoñón. Pero la fama de la doncella abría puertas, pueblos y fortalezas se rendían al verla, sin necesidad de lucha. El ejército que la acompañaba crecía cada día. El 17 de julio de 1429, y la procesión llegó a Reims. La catedral, majestuosa y solemne, se llenó de nobles, clérigos y soldados. El pueblo abarrotaba las calles, ansioso de presenciar el momento en que Francia recobraba su rey. Juana, vestida con su armadura y sosteniendo su estandarte, se mantuvo al lado del delfín durante la ceremonia. Cuando la corona fue colocada sobre la cabeza de Carlos VII, Hila se arrodilló y exclamó con lágrimas en los ojos: «¡Viva el rey! Ahora es el verdadero hijo de Francia, tal como Dios lo ha querido». Las trompetas sonaron,
Las campanas repicaron y el pueblo estalló en júbilo. Carlos, inseguro hasta entonces, comenzó a creer en sí mismo, gracias a la fe de Juana. Francia, rota y humillada durante años, renacía en aquel instante. Tras la coronación, Juana alcanzó el punto más alto de su misión. Francia entera hablaba de la doncella. En las aldeas, las madres enseñaban a sus hijos a rezar en su nombre. En los campamentos, los soldados juraban que lucharían hasta la muerte bajo su estandarte. Incluso en las cortes extranjeras, se mencionaba con asombro a la joven campesina que había cambiado el rumbo de la guerra. La figura de Juana brillaba como nunca. Su armadura, su estandarte y su fe inquebrantable se habían convertido en símbolos de esperanza. Pero Juana no se dejaba seducir por la fama. Siempre repetía lo mismo: no soy más que un instrumento de Dios. Todo lo que se ha hecho, Él lo ha hecho a través de mí. El pueblo la veneraba, y muchos la veían como una santa viviente. Los enemigos, en cambio, la temían y la odiaban. Para los ingleses, Juana no era una doncella enviada por Dios, sino una bruja peligrosa que debía ser destruida. En medio de este resplandor, Juana sentía en su corazón que el camino aún no había terminado. Las voces no la dejaron descansar. Aún queda mucho por hacer. No bajes tu estandarte, porque la misión no ha concluido. El brillo de su gloria, aunque deslumbrante, era también la antesala de las sombras que se avecinaban. La gloria de Juana tras la coronación de Carlos VII en Reims fue un resplandor que iluminó a Francia, pero también despertó celos, dudas y conspiraciones. En la corte, muchos nobles resentían el poder que había adquirido una simple campesina. Los consejeros del rey murmuraban: ¿qué lugar queda para nosotros si una muchacha decide el destino del reino? Juana lo percibía. Aunque el pueblo la amaba, los poderosos no confiaban en ella. Quería continuar la guerra para expulsar definitivamente a los ingleses, pero Carlos, influenciado por sus cortesanos, comenzó a mostrar tibieza. La doncella, que había dado todo por llevarlo a Reims, se encontraba cada vez más aislada en la corte. Mientras tanto, los enemigos no descansaban. Los ingleses y sus aliados borgoñones conspiraban para atraparla. Sabían que mientras Juana estuviera al frente, el espíritu francés sería invencible. Para destruir la esperanza, primero debían destruir a la doncella. En ese clima de intriga, Juana siguió luchando, liderando ataques en pequeñas escaramuzas. Pero las sombras crecían. Sus voces aún la alentaban. Resiste, Juana, tu camino no ha terminado. Sin embargo, en su corazón sentía el peso de la traición que se cernía sobre ella. En mayo de 1430, Juana marchó hacia Compiègne para defender la ciudad del asedio borgoñón. Entró en la batalla con la misma fe de siempre, animando a sus hombres, convencida de que Dios aún la guiaba. Ese día, sin embargo, la fortuna cambió. Al salir en una escaramuza, los borgoñones cerraron las puertas tras ella. Juana quedó atrapada, aislada de sus tropas. Rodeada por enemigos, luchó con valor, pero finalmente fue derribada de su caballo y capturada. Los soldados borgoñones la sujetaron con violencia, arrancándole el yelmo. Su rostro joven y decidido los sorprendió. «Es la doncella», gritaron con triunfo. Para Juana, no era el fin. Aún al ser apresada, levantó su mirada al cielo y murmuró una oración: «Señor, hágase tu voluntad». Llevada como prisionera, Juana fue encerrada en una celda oscura. El pueblo de Compiègne lloró su captura. Los franceses quedaron abatidos. Los borgoñones, por su parte, sabían que tenían en sus manos a la mujer más poderosa de Francia, y los ingleses estaban dispuestos a pagar cualquier precio por poseerla. Tras su captura, Juana fue tratada como un trofeo de guerra. Los borgoñones sabían que su prisionera era valiosa. Los ingleses, deseosos de verla destruida, ofrecieron una suma considerable de dinero a cambio de entregársela. Durante meses, Juana permaneció en prisión. Fue vigilada constantemente, encadenada y aislada. Muchos intentaron quebrar su espíritu, pero ella nunca dejó de orar. Pedía fuerzas al cielo y repetía: «Dios no me abandonará». Mientras tanto,
El rey Carlos VII, Casero, a quien Juana había coronado en Reims, no hizo nada por rescatarla. La corte guardó silencio. Los que antes se habían beneficiado de su fe, ahora la dejaban sola. Esa traición pesaba más que las cadenas. Finalmente, los borgoñones la vendieron a los ingleses. A cambio de oro, la doncella fue entregada como si fuera mercancía. Los enemigos celebraron, por fin tenían en sus manos a la mujer que había destruido su orgullo militar. Juana, conducida a Rouen, comprendió que su camino se acercaba al final, y sin embargo, no se quebró. Sabía que aún en la prisión, su misión seguía viva. El fuego que Dios encendió en mí no podrá apagarse con cadenas ni con oro, pensaba mientras la llevaban hacia su juicio. Juana fue conducida a la ciudad de Rouen, bajo control inglés, y encerrada en una fría celda de piedra. Allí comenzó uno de los procesos más infames de la historia, su juicio por herejía. No era un juicio justo, sino una farsa cuidadosamente preparada para destruirla. Los ingleses querían dos cosas: arrebatarle su credibilidad y dar un ejemplo al pueblo francés para que perdieran la fe en ella. El obispo Pierre Cauchon, aliado de los ingleses, presidía el tribunal. Para muchos, no era un hombre de fe, sino un instrumento de los poderosos. El 9 de enero de 1431, Juana fue llevada ante jueces y clérigos que llenaban la sala. Sus cadenas tintineaban mientras caminaba, pero su rostro permanecía sereno. Los jueces, vestidos con túnicas oscuras, la miraban con frialdad. Querían quebrar su espíritu, hacerla dudar de sus voces y de su misión divina. Se le acusó de herejía, brujería, blasfemia y de vestirse como hombre, algo que la iglesia de la época condenaba con dureza. Juana escuchaba en silencio, y cuando se le pidió hablar, respondió con firmeza: todo lo que he hecho, lo he hecho por mandato de Dios. Si Él me ordena vestir como hombre, lo hago para obedecerle. La sala murmuró. Algunos sacerdotes quedaron impactados por su seguridad, pero el tribunal estaba decidido. No buscaban verdad, sino condena. Cada pregunta era una trampa, cada acusación un arma, y aún así, Juana respondía con claridad, desarmando a sus enemigos con la fuerza de su fe. El juicio de Juana no fue un proceso breve. Se prolongó durante semanas con interrogatorios diarios diseñados para confundirla. Los jueces le hacían preguntas teológicas complejas, esperando que se contradijera. Pero Juana, sin estudios ni libros, respondía con una sabiduría que asombraba incluso a sus enemigos. Un juez le preguntó: ¿estás en gracia de Dios? Cualquier respuesta podía condenarla. Si decía sí, sería orgullo. Si decía no, sería confesión de culpa. Juana, sin vacilar, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Él me guarde. La sala quedó en silencio. Aquella respuesta, humilde y sabia, dejó sin argumentos a los teólogos. Pero el tribunal no buscaba justicia, sino destrucción. La presionaban, le gritaban, le decían que sus voces eran demonios disfrazados. Juana lloraba algunas noches en su celda, agotada por el acoso constante, pero al día siguiente volvía firme. Le reprocharon vestirse como hombre, algo que ella hacía por seguridad en prisión. Juana explicó: me visten así, porque entre hombres debo proteger mi pureza. Nunca lo he hecho contra Dios. Las trampas continuaron, día tras día, y sin embargo Juana siempre encontraba palabras sencillas, pero llenas de fe, que los dejaban sin aliento. No tenía libros, ni consejeros, ni defensores, solo su voz, su fe, y la certeza de que Dios no la abandonaría. Los ingleses, frustrados por no poder quebrarla, exigieron que la condena fuera inevitable. El tribunal avanzaba hacia su objetivo, declarar hereje a la doncella, para luego silenciarla para siempre. Las jornadas del juicio eran agotadoras, pero la verdadera tortura comenzaba cuando Juana regresaba a su celda, encadenada de pies y manos, custodiada día y noche por guardias ingleses. Apenas tenía espacio para moverse. El frío se colaba por las piedras húmedas de las paredes,
y el silencio pesaba como una losa. Allí, en la oscuridad, la doncella se enfrentaba a sus mayores miedos. Ya no había multitudes que la aclamaran, ni soldados que la siguieran, ni campanas que repicaran. Solo quedaba ella, sus voces y Dios. Algunas noches lloraba en silencio, preguntándose por qué había sido abandonada por aquellos a quienes había coronado y defendido. Señor, susurraba entre lágrimas, me has dejado sola. ¿Es este el fin de mi misión? Y entonces, en medio de la penumbra, sentía el eco de las voces que la habían guiado desde la infancia. Hija de Dios, sé fuerte, lo que sufres es parte del designio. No temas, porque tu llama no se apagará. Esas palabras la sostenían. Con los ojos cerrados imaginaba los campos de Domremy, la iglesia iluminada por velas, el sonido de las campanas de Reims en la coronación del rey. Recordaba cada paso de su camino, desde la niña que cuidaba ovejas hasta la guerrera con armadura blanca, y comprendía que nada de eso había sido en vano. Los guardias la miraban con desdén, a veces insultándola, otras burlándose de sus rezos, pero Juana no respondía al odio con odio. Cada palabra cruel la transformaba en una oración más. Cada burla era un clavo más en la cruz que cargaba con paciencia. En esa soledad, descubrió que su fuerza no venía de ejércitos ni de victorias, sino de su fe inquebrantable, y aunque las cadenas mordían su piel, su espíritu era libre. Juana sabía que la condena se acercaba, que los jueces no buscaban verdad sino su destrucción, pero también sabía que aunque su cuerpo fuera destruido, el fuego de su fe permanecería encendido en Francia. Esa certeza era su refugio, su consuelo y su esperanza. La fortaleza de Juana en su celda era admirable, pero seguía siendo humana. Había noches en que la oscuridad la vencía, y el miedo la envolvía como un manto frío. El eco de los pasos de los guardias, los barrotes oxidados y el olor a humedad eran recordatorios constantes de su fragilidad. En sus momentos más débiles pensaba en su familia, su madre, su padre, sus hermanos. Se preguntaba si volvería a verlos, si alguna vez volvería a caminar libremente por los campos de Domremy. Señor, susurraba, no temo a la muerte, pero temo al fuego. Dame fuerzas para soportarlo. El tribunal, consciente de su juventud y vulnerabilidad, aprovechaba sus debilidades. La amenazaban con la hoguera constantemente, y hasta le mostraban el instrumento de su condena, la pira que la esperaba. Juana, temblando, confesó a sus voces que deseaba escapar del dolor. En un momento de extrema presión, firmó un documento de abjuración, aceptando que había errado al seguir sus visiones, pero en lo profundo de su corazón, sabía que había cedido por miedo, no por convicción. Lloró amargamente esa noche en su celda. Señor, te fallé, pero tú sabes que nunca dudé de ti. Perdóname por mi debilidad. Las voces regresaron, suaves pero firmes. Hija, has llorado, pero no has caído. Levántate, porque tu destino está marcado. No temas al fuego, será la antorcha que iluminará a Francia. Con esas palabras, Juana recuperó su fe. Ya no importaba el dolor ni el miedo, había aceptado que su misión no era vivir, sino dar testimonio eterno. El tribunal ya había decidido el destino de Juana mucho antes de iniciar el juicio. La abyuración momentánea solo retrasó lo inevitable. Los ingleses exigían una condena ejemplar. La doncella debía arder en la hoguera. El 29 de mayo de 1431, los jueces reunidos proclamaron la sentencia. Juana fue declarada hereje reincidente, bruja y blasfema. Su rostro permaneció tranquilo mientras escuchaba, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. No era sorpresa, había sabido desde hacía tiempo que ese sería su final. En la sala, los clérigos leyeron en voz alta la sentencia, mientras los soldados ingleses sonreían con crueldad. Los pocos que aún sentían compasión callaban, atemorizados por las consecuencias de defenderla. Juana levantó la voz con valentía. Si me condenáis, sabed que Dios me ha enviado. Mis voces no me han engañado.
Mi misión ha sido suya, y en su nombre muero. Su firmeza desconcertó incluso a algunos jueces, pero nada podía detener la maquinaria de odio que la rodeaba. La sentencia fue sellada. Juana sería llevada a la plaza del Mercado Viejo de Rouen para morir en la hoguera. De regreso a su celda, Juana pidió un solo favor: recibir un crucifijo. Un sacerdote, conmovido, le entregó una cruz de madera. Juana la besó con ternura y murmuró: Jesús, Jesús, jamás te negaré. Esa noche, mientras la pira era preparada, Juana durmió en paz. El miedo seguía presente, pero había sido superado por una fe que ya nada ni nadie podía quebrar. El 30 de mayo de 1431, Juana fue conducida a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. El lugar estaba abarrotado. Soldados ingleses, clérigos, jueces, burgueses y campesinos se agolpaban para presenciar la ejecución. Algunos venían por morbo, otros por odio, pero muchos llegaban con el corazón desgarrado, sabiendo que iban a presenciar la muerte de una inocente. Juana avanzaba escoltada, vestida con una simple túnica blanca. Llevaba en sus manos el crucifijo que había pedido la noche anterior. Sus pasos eran firmes, aunque sus ojos mostraban la fragilidad de sus 19 años. Murmuraba oraciones, y de vez en cuando elevaba la mirada al cielo. En el centro de la plaza la esperaba la pira, un alto poste rodeado de leños y paja seca. Los guardias la ataron con cuerdas gruesas. El viento agitaba su túnica y su cabello oscuro, mientras la multitud contenía la respiración. Antes de que el fuego se encendiera, Juana pidió un último favor: que le colocaran un crucifijo en lo alto de la pira, para poder verlo en sus últimos instantes. Un sacerdote compasivo accedió, y Juana lo contempló con lágrimas de devoción. Con voz clara gritó: Jesús, Jesús, Jesús. Las antorchas se acercaron. La madera crujió al arder, y las llamas comenzaron a elevarse. El humo envolvió la figura de la doncella, y la multitud estalló en llanto. Algunos soldados ingleses, que habían venido a burlarse, se persignaron con temor. Nunca habían visto a alguien enfrentar la muerte con tanta serenidad. Juana no pidió clemencia ni gritó de odio, solo oraba, entregando su espíritu a Dios mientras el fuego consumía su cuerpo. Las llamas crecían y crepitaban alrededor del cuerpo de Juana. El humo ascendía hacia el cielo gris, y la plaza entera se llenaba de gritos y sollozos. Pero la voz de la doncella aún se escuchaba, clara y firme, sobre el estruendo del fuego. Jesús, Jesús. El sacerdote que sostenía un crucifijo frente a ella lloraba en silencio. Muchos en la multitud caían de rodillas, incapaces de soportar el espectáculo. Incluso algunos capitanes ingleses apartaban la mirada, sintiendo que no estaban ejecutando a una criminal, sino a una santa. Juana, entre las llamas, no suplicaba por su vida, sino por su pueblo. Señor, perdona a Francia, perdona también a mis enemigos, murmuraba, mientras su voz se ahogaba poco a poco en el humo. En un último gesto de amor, levantó la mirada hacia el crucifijo. Sus labios repitieron por última vez el nombre de Jesús, y su cuerpo se inclinó suavemente, vencido por el fuego. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. La multitud comprendía que había presenciado algo más grande que una ejecución. Había visto nacer un mártir. Cuando las llamas se apagaron, los ingleses ordenaron quemar los restos hasta reducirlos a cenizas, temiendo que el pueblo venerara sus huesos como reliquias. Las cenizas fueron arrojadas al río Sena, pero lo que no supieron es que el fuego de Juana no podía apagarse, había quedado encendido en el corazón de Francia. Ese día, una joven campesina se convirtió en leyenda. Su cuerpo fue reducido al polvo, pero su fe se elevó al cielo como un resplandor eterno. La hoguera de Rouen se apagó, pero el eco de la voz de Juana no se extinguió. Su cuerpo había sido reducido a cenizas, arrojadas al Sena, pero sus palabras, sus oraciones y su ejemplo quedaron grabados en el corazón de quienes la vieron arder. Los soldados ingleses, que se habían burlado de ella,
guardaron silencio después de la ejecución. Algunos confesaron haber sentido miedo, como si hubieran quemado a una enviada de Dios. Un capitán inglés, atónito, murmuró: «Estamos perdidos. Hemos matado a una santa». El pueblo, aunque prohibido de rendirle culto, comenzó a venerarla en secreto. En las casas humildes, las madres repetían a sus hijos: «Recuerda a la doncella que murió por Francia». Los campesinos, los soldados y hasta los sacerdotes rezaban en silencio su nombre, convencidos de que Juana no había sido una bruja, sino una mártir. Sus voces habían sido acusadas de demoníacas, pero ahora eran escuchadas como testimonio divino. Sus últimas palabras, «Jesús, Jesús», resonaban en las conciencias como una campana que no podía callarse. Mientras los ingleses creían haber silenciado la llama, lo que habían hecho era encender un fuego más grande, el de la fe y la esperanza en el alma de Francia. La doncella ya no estaba en los campos de batalla, pero se había convertido en un símbolo inmortal. La muerte de Juana, lejos de quebrar a Francia, despertó al pueblo con una fuerza inesperada. El recuerdo de la doncella se convirtió en el estandarte invisible que animaba a los soldados. Su fe, más poderosa que cualquier espada, siguió guiando las batallas. Pocos años después de su ejecución, los franceses comenzaron a obtener victorias decisivas. Orleans seguía en pie, Reims se mantenía como símbolo, y lentamente los ingleses fueron perdiendo terreno. Cada triunfo era atribuido, en secreto, a la intercesión de Juana. El propio rey Carlos VII, que había guardado silencio durante su juicio y muerte, no pudo ignorar la fuerza de su legado. En la corte comenzaron a reconocer que, sin Juana, jamás habría sido coronado. Aunque el remordimiento pesaba sobre él, el reino que ella había soñado comenzaba a hacerse realidad. Los campesinos, los pobres, las mujeres y los soldados veían en Juana algo más grande que una guerrera, un ejemplo de que la fe podía cambiar la historia. Y esa fe encendió un despertar nacional. En las aldeas se contaban historias sobre la doncella, que había escuchado voces divinas. En los hogares se repetía que había muerto con el nombre de Jesús en los labios. Para Francia, Juana no había muerto, se había convertido en la llama que seguía ardiendo en cada corazón. Su sacrificio, en vez de ser el final, fue el principio de un renacimiento. Y aquel despertar, inspirado por una joven campesina, acabaría por expulsar a los ingleses y devolver a Francia su dignidad. La hoguera de Rouen no había apagado la historia de Juana, al contrario, la había transformado en un símbolo eterno. Su nombre circulaba en secreto por toda Francia, repetido en susurros en las aldeas, en las plegarias de los soldados y en las lágrimas de las mujeres que recordaban su valentía. Lo que antes había sido una joven campesina que dirigía ejércitos se convirtió en algo mucho mayor, un ideal. Juana era el estandarte invisible que mantenía unido a un pueblo cansado de la guerra. Sus palabras y su fe ya no eran solo suyas, eran la voz de una nación. El pueblo francés no olvidó que fue gracias a ella que Carlos VII había sido coronado en Reims. Tampoco olvidó que murió clamando a Jesús, entregando su vida con dignidad y perdón. Esa memoria comenzó a encender un movimiento, la idea de que Juana no había sido una bruja sino una enviada de Dios. Incluso en tierras lejanas se hablaba de ella. Viajeros contaban historias sobre la doncella que había desafiado ejércitos y que había muerto en el fuego con los ojos en el cielo. Su figura inspiraba respeto y asombro, incluso entre quienes nunca habían visto sus batallas. Así nació el mito. Juana ya no era solo Juana, era Francia misma, la encarnación de la fe, el coraje y la resistencia contra la opresión. Tras su muerte, la Iglesia quedó dividida. El juicio había sido dirigido por hombres aliados con Inglaterra, pero muchos sacerdotes franceses comenzaron a dudar de su legitimidad. ¿Cómo podía ser hereje una joven que había vivido con tanta pureza y que había muerto clamando a Jesús? Con el paso de los años, crecieron las voces que pedían justicia. Clérigos y teólogos comenzaron a revisar las actas del juicio, descubriendo contradicciones, manipulaciones y falsedades. El obispo Pierre Couchon,
que había presidido la condena, fue señalado como un instrumento político más que religioso. El pueblo, sin miedo, empezó a llamar a Juana mártir. Sus oraciones incluían su nombre, y muchos afirmaban haber recibido milagros al invocarla. La presión aumentó hasta que, décadas después, la Iglesia abrió un nuevo proceso, el juicio de rehabilitación. En 1456, 25 años después de su muerte, Juana fue declarada inocente oficialmente. Su condena fue anulada, y su nombre limpiado de toda mancha. El Papa Calixto III ordenó que se reconociera que Juana había muerto injustamente, víctima de la política y la traición. Ese día, la doncella no solo era una heroína del pueblo, sino también una hija de la Iglesia. El juicio de rehabilitación había limpiado el nombre de Juana, pero su verdadero triunfo no dependía de los tribunales ni de los reyes, estaba en la memoria del pueblo. Cada historia, cada canción y cada plegaria la mantenían viva. Con el tiempo, Juana fue elevada más allá de la historia. En los corazones franceses, no era solo la doncella de Orleans, sino la encarnación de la fe y la valentía. Las madres enseñaban a sus hijos a admirarla, los soldados marchaban recordando su estandarte blanco, y en las iglesias se hablaba de su sacrificio como el de una mártir. Su nombre comenzó a recorrer los siglos. La doncella dejó de ser un recuerdo doloroso para convertirse en inspiración eterna. Donde antes se habían oído burlas, ahora se levantaban altares, donde antes hubo cadenas, ahora se encendían velas. Juana había muerto en la hoguera, pero el fuego no la destruyó, la transformó en inmortal. Los siglos pasaron, pero la memoria de Juana nunca se apagó. Francia cambió de reyes, sufrió nuevas guerras y revoluciones, pero en cada crisis su figura regresaba como símbolo de unidad y esperanza. Poetas, historiadores y pintores narraron su gesta. Su imagen adornó plazas y templos, recordando al mundo que una joven campesina había cambiado el destino de una nación. Para muchos, Juana era ya más que una heroína, era un puente entre la tierra y el cielo. En 1909, la Iglesia Católica la beatificó oficialmente, y en 1920 fue canonizada como santa. Francia entera celebró la doncella, que había sido condenada como bruja, fue reconocida como Santa Juana de Arco. Ese día, en las calles de París y en las aldeas más humildes, se escucharon oraciones y cantos. Francia volvía a ver en ella no solo a una guerrera, sino a una santa que ardía en la memoria colectiva como una llama eterna. Juana de Arco vivió apenas 19 años, pero en ese breve tiempo cambió el destino de su nación y dejó una huella que ningún siglo ha borrado. Su vida fue la historia de una niña campesina que escuchó voces divinas, creyó en ellas y tuvo el valor de seguirlas hasta el final. Su fuego ardió en los campos de Orleans, iluminó la coronación en Reims y brilló incluso en la hoguera de Rouen. Un fuego que no destruye sino que purifica, un fuego que aún arde en la memoria de todos los que pronuncian su nombre. Hoy Juana no pertenece solo a Francia, pertenece al mundo entero. Es símbolo de fe, de coraje y de fidelidad a la voz interior. Su estandarte blanco sigue ondeando en cada persona que se levanta contra la injusticia, en cada mujer y hombre que se atreve a creer en lo imposible. La doncella de Orleans no murió en 1431. Vive en la memoria, en la fe y en la esperanza de todos los que en medio de la oscuridad se atreven a levantar su propia llama en la noche. Juana de Arco es, y siempre será, fuego eterno. Queridos espectadores, hemos llegado al final de este viaje. A través de 30 capítulos, hemos caminado junto a Juana de Arco, desde la niña campesina de Dombremy que escuchó voces en el silencio, hasta la mujer que, vestida con armadura, se convirtió en estandarte de un pueblo y luz de una nación. Su vida fue corta, pero su fuego fue eterno. Juana nos recuerda que el valor no depende de la fuerza, ni la grandeza de los títulos. El valor nace de la fe, de la convicción y de la pureza de un corazón que no se rinde, incluso frente al miedo y la traición. Hoy, siglos después, su voz sigue hablándonos que no dejemos apagar la llama de nuestros sueños, que seamos capaces de creer cuando todo parece perdido,
que tengamos el coraje de alzar nuestro propio estandarte frente a las dificultades. Que esta historia inspire en cada uno de ustedes la certeza de que lo imposible puede alcanzarse cuando se camina con fe, esperanza y determinación. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que la llama de Juana de Arco siga ardiendo en cada corazón que busca la luz en medio de la noche.